Hola, mi nombre es Fabricio Mejía Madrid y esta es mi colaboración semanal para, sin embargo, que se llama Lili la traidora. Vivo prácticamente encerrada porque trabajo en el Senado con narcopolíticos que están protegidos por la presidenta. Empezó la todavía senadora del PRIAN, Lili Téllez, en una entrevista de la cadena Fox News el pasado jueves. Ahora dice que no pidió la intervención militar de Estados Unidos, pero sí lo hizo, y fue mucho más lejos en su temeridad disparatada. Pidió el derrocamiento del gobierno constitucional de México. Dijo, estos gobiernos como el de México son financiados por los cárteles. Esa es la razón por la que no quieren que proceda. Cuando Lili Téllez dice proceda, se refiere a lo que la entrevistadora de Fox News, Rachel Campos Duffy, esposa del actual secretario de Transportes de Donald Trump, le preguntó a Téllez qué opinaba de que Trump liberara, esa fue la palabra que usó, a América Latina de los cárteles como lo hizo con ISIS, según ella, en 3 meses. Lili Téllez respondió, liberar a América Latina de los dictadores de izquierda como los de México, Cuba, Venezuela y Nicaragua. Es decir, no solo Lili propuso una intervención militar y el derrocamiento del gobierno constitucional electo de México, sino que avaló un bombardeo indiscriminado contra civiles, como ocurrió cuando la supuesta eliminación de ISIS o el Estado Islámico en Irak y Siria. Esa fue la declaración de una senadora de México a una cadena de televisión estadounidense. Ahora que no se haga la perseguida, pidió intervención militar, derrocamiento del gobierno y bombardeo a civiles. Eso fue lo que hizo, y por eso, a pesar de su pequeñez política, esta columna trata sobre la traición a la patria. Empecemos por ahí. La traición a la patria no es un asunto subjetivo. Está en las leyes mexicanas tras las 2 intervenciones apoyadas vergonzosamente por mexicanos. Durante la invasión de Estados Unidos en 1847, un grupo de fifís, de aristócratas del ejército, los polcos, se adhiere a la ocupación pensando que así caerá el gobierno de Valentín Gómez Farías y regresará a Santa Anna y con él las posesiones que le han quitado a la jerarquía rica y poderosa de la Iglesia Católica, cuyo dinero se estaba usando para sostener a un ejército popular descalzo en su mayoría y sin municiones, que defendía a la patria. A estos traidores el pueblo le llama los polcos porque son partidarios del presidente invasor, James K. Polk, de quien han recibido $50,000 para ponerse a sus órdenes. Además del restablecimiento de Santa Anna, los polcos quieren disolver el Congreso y que se les regresen tierras, joyas y oro a la Iglesia Católica que los apoya en la subversión. Al final esta revuelta logra su objetivo y regresa a Santa Anna para, como todos sabemos, entregar la mitad del territorio de México a los Estados Unidos. Hasta la fecha es una de las traiciones de la élite mexicana contra la nación más costosas de la historia. La otra invasión por la que existen las leyes del delito de traición a la patria es la súplica de los conservadores para que nos viniera a gobernar Maximiliano de Habsburgo, 20 años después de la pérdida de la mitad del país. En el discurso que José María Gutiérrez de Estrada, autonombrado representante de todos los diputados, que da en Miramar el 3 de octubre de 1863, donde le suplica al archiduque Maximiliano de Austria que venga a gobernarnos, a gobernar México, encontramos muchas similitudes con lo que ahora dice la senadora Lili Téllez, ahora en el 2025. Decía Gutiérrez de Estrada, el nombre de México es sinónimo de desolación y ruina. Tal como ahora se dice que México es violento y controlado por los grupos criminales. Dice Gutiérrez, hemos adoptado inexperta y confiada las instituciones republicanas, tan contrarias a nuestra constitución natural, a nuestras costumbres y tradiciones, y que haciendo la grandeza y el orgullo de un pueblo vecino, se refiere a los Estados Unidos,
no han sido para nosotros sino un manantial incesante de crueles desventuras. Es decir, igual que los neoconservadores libertarios de Salinas Pliego, Gutiérrez Estrada en aquella época no creía en la democracia y le adjudicaba el haberla adoptado todas las desventuras del país. Así como los que dicen que el pueblo no puede elegir jueces o los consejeros del Instituto Electoral. Pero siguen las coincidencias. Dice Gutiérrez de Estrada, a otras instituciones políticas recurre ansioso y esperanzado, se refiere a la monarquía, prometiéndose que le serán aún más provechosas que cuando era colonia de una monarquía europea, y más si logra tener a su frente a un príncipe católico, se refiere a Maximiliano, que a su eminente y reconocido mérito reúne también aquella nobleza de sentimientos, aquella fuerza de voluntad y aquella rara abnegación que es el privilegio de los hombres predestinados a gobernar, regenerar y salvar a los pueblos extraviados e infelices, a la hora decisiva del desengaño y del peligro. Mucho se promete México, señor, de las instituciones que le rigieron por espacio de 3 siglos, se refiere a que éramos colonia, dejándonos al desaparecer un espléndido legado que no hemos sabido conservar bajo la República Democrática. Acoged, Señor propicio, los votos de un pueblo que invoca vuestro auxilio y que ruega fervoroso al cielo que corone la obra gloriosa de vuestra Alteza. Que luzca, Señor, para México, la aurora de tiempos más dichosos, al cabo de tanto padecer, y tengamos la dicha incomparable de poder anunciar a los mexicanos la buena nueva que con tanta vehemencia y zozobra están anhelando. Buena nueva no solo para nosotros, sino para Francia, cuyo nombre es de hoy más inseparable de nuestra historia, como será inseparable de nuestra gratitud para Inglaterra y España. Así igual que Marco Cortés, Lili Tellez, Xóchitl Gálvez, Eduardo Verástegui y demás compañía. Los traidores a la patria creen o dicen creer que somos un pueblo extraviado, que solo se arreglará si vienen de afuera a invadirnos. Al igual que Lili, José Manuel Gutiérrez de Estrada hablaba en nombre de la mayoría de los mexicanos y a su nombre le pide al emperador Maximiliano que venga a gobernarnos. Luego, la derrota que les infligirá Benito Juárez hablará de lo mal que estaba entendiendo la derecha conservadora monárquica mexicana la situación del pueblo, en cuyo nombre se atrevió a pedir una guerra de invasión que duró 5 años y miles de muertos. Por eso, esas dos traiciones son ahora delitos. La traición a la patria no es, como dicen los usuarios de redes que apoyaron a Lili, lo que se te ocurra, como que es peor traición a la patria regalar el dinero de los mexicanos, sino que tiene un contenido legal que viene de nuestras luchas históricas. Por eso el Código Penal Federal define al traidor a la patria como quien, y cito aquí en extenso, realice actos contra la independencia, soberanía o integridad de la nación mexicana con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero, quien tome parte en actos de hostilidad en contra de la nación mediante acciones bélicas a las órdenes de un Estado extranjero o coopere con éste en alguna forma que pueda perjudicar a México, prive ilegalmente de su libertad a una persona en el territorio nacional para entregarlo a las autoridades de otro país o trasladarla fuera de México con tal propósito, ahí les hablan a los hijos del Chapo, forme parte de grupos armados dirigidos o asesorados por extranjeros, organizados dentro o fuera del país, reclute gente para hacer la guerra a México con la ayuda o bajo la protección de un gobierno extranjero, tenga en tiempos de paz o de guerra relación o inteligencia con persona, grupo o gobiernos extranjeros o le dé instrucciones, información o consejos con objeto de guiar a una posible invasión del territorio nacional o de alterar la paz interior, proporcione dolosamente y sin autorización en tiempos de paz o de guerra a persona, grupo o gobiernos extranjeros documentos, instrucciones o datos de establecimientos o de posibles actividades militares, oculte o auxilie a quien cometa actos de espionaje, proporcione a un Estado extranjero o a un grupo armado dirigido por extranjeros los elementos humanos o materiales para invadir el territorio nacional,
o facilite su entrada a puestos militares o le entregue o haga entrega de unidades de combate o almacenes de boca o guerra o impida que las tropas mexicanas reciban estos auxilios. Solicite la intervención o el establecimiento de un protectorado de un estado extranjero o solicite que aquel haga la guerra a México. Invite a individuos de otro estado para que hagan armas contra México o invadan el territorio nacional, sea cual fuera el motivo que se tome. Trate de enajenar o gravar el territorio nacional o contribuya a su desmembración, reciba cualquier beneficio o acepte promesa de recibirlo con el fin de realizar alguno de los actos señalados. Acepte del invasor un empleo, cargo o comisión y dicte, acuerde o vote providencias encaminadas a afirmar al gobierno intruso y debilitar al nacional. Cometa, declarada la guerra o rotas las hostilidades, sedición, motín, rebelión, terrorismo, sabotaje o conspiración. Hasta ahí. La senadora, por supuesto, ha incurrido en al menos 2 de estas acciones de traición. Invitar a los extranjeros asegurando que una mayoría los quiere aquí y acordar medidas para debilitar al gobierno nacional, cuando en reiteradas ocasiones los dirigentes de su partido, del PRIAN, han ofrecido sus asentaderas para una intromisión militar disfrazada de ayuda o de cooperación. La todavía senadora Telles ha tenido una vida ligada a dar la cara para montajes televisivos. Recordemos su acoso al procurador Samuel del Villar durante el gobierno electo en la capital de la República de Cuauhtémoc Cárdenas. Eran los días posteriores al asesinato del conductor de TV Azteca, Paco Stanley, y el dueño de la televisora, el evasor de impuestos Ricardo Salinas Pliego, salió a los minutos de haber ocurrido la que hoy presumimos fue un ajuste de cuentas entre narcotraficantes de Mayo Zambada por deudas de drogas del conductor ese 7 de junio de 1999. Dijo Salinas Pliego, célebremente, la impunidad nos aplasta. ¿Y dónde está la autoridad? ¿Para qué pagamos impuestos? ¿Para qué tenemos elecciones? ¿Para qué tenemos 3 poderes? ¿Para qué tanto gobierno cuando no hay autoridad? En ese contexto, una conductora llamada Lili Telles fue apostada a las afueras del domicilio particular del procurador para exigirle avances en la investigación a la hora a la que llegara, a veces a las 3 de la mañana. El vehículo que Telles puso a vigilar al funcionario público era propiedad de la representación de Sonora en la Ciudad de México que dirigía entonces su ex esposo Abelardo Rodríguez Mendoza. El político priista, fundador de la cadena de televisión sonorense en que empezó su carrera la conductora, fue encontrado culpable de violar la ley de responsabilidades de servidores públicos por andar prestando un coche oficial. Lili se prestó a la cortina de humo de que lo de Stanley era parte de la inseguridad en la Ciudad de México y que le había podido ocurrir eso a cualquiera que lo acribillaran unos sicarios en un estacionamiento de una taquería. El otro montaje fue el de la desaparición de la niña Paulette Guevara Farrá, en el seno de la zona más privilegiada del Estado de México cuando la gobernaba Enrique Peña Nieto, Huixquilucan. Esto ocurrió el 21 de marzo de 2010. TV Azteca decidió exculpar a la familia de la niña y mandaron a Lili Telles a entrevistar a la mamá, que había sonado muy poco comprometida en el anuncio que grabó para que unos supuestos secuestradores regresaran a su hija. Lili entrevistó a la señora Lisette Farrá sobre la cama de la niña con sus peluches de fondo. 9 días después, el fiscal de Peña, Alberto Vaz y el procurador de investigación, Tomás Herón, encontraron el cadáver de la niña debajo del mismo colchón sobre el que se había posado Lili Telles. Se descubrió entonces un montaje para exculpar gente que ya nadie, ni una serie humorística colombiana, puede deshacer. Tomás Herón sería después el que compró Pegasus y el que actuó en el ocultamiento de la verdad sobre los jóvenes normalistas de Ayotzinapa. Y Lili estuvo ahí sirviendo de pieza a este nuevo montaje. Ahora sirve a los mismos intereses con aliados en los Estados Unidos. Los políticos fachos que han pedido la intervención militar en México han sido Lindsey Graham, un coronel del ejército gringo quien ha sido el senador por Carolina del Norte en 2008, en 2014 y en 2020. Ya ven que ahí se reeligen sin cargos de conciencia.
A este lo acompañan William Barr, el fiscal del primer periodo de Trump, el mismo que aseguró que el pedófilo Jeffrey Epstein se había suicidado en su celda, que hizo la misma comparación entre ISIS y Siria e Irak con los cárteles mexicanos. También está James Comer, el representante por Kentucky, que se preguntó por qué Trump no había encontrado los famosos laboratorios de fentanilo en México para bombardearlos. Y el senador tejano John Cornyn, que propuso lo mismo si no les dábamos el agua en la frontera. Todos estos políticos estadounidenses proponen la acción militar contra México. De ese lado de la frontera han encontrado aliados, como la senadora que nos ocupa y los líderes del PRIAN, además de los que promueven las reuniones de Trump en México, de la CEPAC, como Verástegui, y los anónimos diputadillos de Nuevo León del PAN. Hay que recordar que en su gira del adiós, en marzo de 2023, Lorenzo Córdoba se incorporó a este selecto grupo al ir a decir frente al subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, que, cito, la democracia en México es y no es un asunto de nosotros, abriendo la puerta a una posible intervención. También el 22 de marzo de 2023, Lorenzo fue al Centro de Estudios Estratégicos, CSIS de Washington, donde se habló que de aprobarse el Plan B, la democracia mexicana dejaría de existir. También hay que recordar que la candidata Xóchitl Gálvez fue a Washington a entregar las aduanas a Estados Unidos. Suponemos que para que pasara por ahí más fentanilo. Lo de Lili Telles, pues, es parte del mismo entreguismo de siempre. De Matías de la Peña Barragán, el que lideró a los polcos, de Gutiérrez Estrada, que le entregó una corona inexistente a Maximiliano y Carlota de Austria. El primero murió de cólera abandonado en Veracruz. El segundo, olvidado y en el exilio. Muchas gracias por escuchar.